Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hablamos de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. El sábado anterior hablamos de que el Espíritu Santo es el que da vida, especialmente a este cuerpo, que es un cuerpo que está en aquellos huesos secos, como decía la historia de Ezequiel, pero que Dios está dispuesto a soplar su Espíritu en nosotros para que vivamos. Y quizás decíamos, algunos están como los huesos secos, pero quizás hay otros que ya tienen un poquito de músculo, de tendones, hay unos que ya tienen más carne y hay unos que ya tienen la piel completa, pero aún así el Espíritu Santo está ahí para ser soplado por Dios para que nosotros tengamos vida. Y en esta ocasión vamos a hablar justamente de los recipientes del Espíritu Santo. Vamos a hablar de qué y quiénes son los recipientes que necesitan del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda llenar esos recipientes. Y lo primero que tenemos que entender es que los recipientes tienen defectos, que los recipientes son muy diferentes, cada un recipiente es diferente el uno del otro, pero que tienen algo en común. Y quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver la condición que está el recipiente, la condición en la que se encuentra muchas veces el recipiente que necesita que el Espíritu Santo sea derramado en ese recipiente. Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 7 al 10. Escuchamos lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que lo primero que tenemos que entender es que el recipiente es un recipiente que tiene defectos. Es un recipiente que está lleno de ego. Es un recipiente que tiene pecado. Es un recipiente que se pelea con otro recipiente, según lo que dice Pablo. Y Pablo dice que ese recipiente no va a heredar el reino de los cielos. Pero hay una buena noticia. Porque el versículo 11, ahora Pablo nos va a dar la buena noticia que dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que la buena noticia es que a pesar de que el recipiente está en esas condiciones, aquel recipiente que ha aceptado a Jesús, Jesús lo ha lavado y lo ha preparado para recibir el Espíritu Santo. Y esa es la mejor noticia que usted y yo podemos recibir en esta mañana. En la Biblia encontramos una historia muy interesante, la cual vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con esto. Y esa historia es una historia que a veces la pasamos por alto, pero que cuando comenzamos a escudriñar, a rascar los detalles, vamos a ver la clase de historia que nos tiene para nosotros. Así que recuerden, mis amados, nosotros éramos un recipiente imperfecto. Un recipiente, poniéndolo en otras palabras, un recipiente carnal. Pero cuando conocemos a Jesús, creemos en Jesús, Él nos lava y nos santifica, y ahora somos más que un recipiente carnal, somos un recipiente espiritual. Y ese recipiente espiritual, Dios lo llama de una manera muy especial. Y fue la lectura bíblica que nos leyó nuestra hermana Shaddai.
allí en el versículo 15 de 1 Corintios 6, versículo 15 al 20. Observe Dios cómo le va a llamar a ese recipiente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Observe lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de un problema que había en Corinto, que era la fornicación. Pero esto también lo podemos trasladar a nuestra vida, porque la Biblia muchas veces nos habla que también hay fornicación espiritual. Irse detrás de dioses, reemplazar a Dios con cualquier otra cosa que no sea Dios, eso también hace parte de eso. Y Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo, el recipiente, es templo del Espíritu Santo. Y si el cuerpo está sucio, el espíritu no puede morar en esa vasija que está sucia. Esa vasija necesita ser lavada y santificada por Jesús para que pueda ser templo del Espíritu Santo. Versículo 20. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted aceptó a Jesús y ahora su vasija, su recipiente, ya no le pertenece a usted, le pertenece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenar esa vasija, pero no la puede llenar si la vasija sigue sucia. Necesita que usted se aferre a Jesús para poder ser limpiado. Quiero que me acompañen ahora a Segunda de Reyes, capítulo 4. Muchos conocen esta historia. Pero es que esta historia tiene grandes lecciones para nosotros en cuanto a los recipientes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a leer y después vamos a observar algunos detalles que se encuentran allí. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice lo siguiente. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pídeles vasijas prestadas a todos vuestros vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos, ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. ¿Para qué tiene que ver esta historia con ser recipientes del Espíritu Santo? Esta historia, mis amados, yo no sé si usted notó los detalles mientras leía, pero podemos empezar en el primer versículo. El primer detalle que nosotros observamos en el primer versículo es que esta mujer era esposa de un profeta.
Escuche bien. Ella era esposa de un profeta. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Alguien sabe quiénes eran los profetas? Mensajeros de Dios. Es decir, que el profeta tenía conocimiento de Dios. No era alguien ajeno a Jehová. Era alguien que conocía de Dios. Hoy podríamos extrapolar eso a decir que era un anciano de iglesia. Y ese anciano de iglesia, ese profeta, murió. Y resulta que su esposa estaba en gran necesidad debido a la hambruna y a la sequía que había en ese tiempo en Israel. Así que en medio de la necesidad, ella le pide a Eliseo que le ayude porque su esposo, que era profeta, que era creyente, que se sabía la Biblia, había muerto y ella no tenía absolutamente nada. Y ella le dice, versículo 3, el 1, perdón. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, conocía a Jehová. Pero entonces, como él murió, ya no podía pagar la deuda, así que ha venido el cobrador, el acreedor. Y la forma de cobrarse de él, ¿cuál era? Llevándose a los 2 hijos. En otras palabras, esta mujer, sin esposo y sin hijos, iba a quedar en la nada. A pesar de que ya estaba en la nada, sin sus 2 hijos, iba a quedar peor. Así que Eliseo le hace una pregunta. Observe el detalle. Eliseo le pregunta a ella en el versículo 2, ¿qué puedo yo hacer por ti? O sea, ¿ustedes creen que Eliseo no sabía la necesidad de esta mujer? Eliseo no sabía que tenía que ayudar a esta mujer de alguna manera. Pero aún así Eliseo le pregunta, ¿qué debo hacer yo por ti? Porque, amados, Dios necesita, Dios quiere que usted y yo hablemos con Él. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero si no nos humillamos y le pedimos, Él no nos va a dar. Porque no sería un bien para nosotros. Si usted quiere algo, tiene que ir de rodillas a Dios y humillarse para poder encontrar respuesta. Y la mujer entonces le contestó que solo tenía una vasija de aceite. Nada más. Tenía una pequeña vasija de aceite de oliva, para ponerlo en ese contexto. Mis amados, es interesante que Eliseo le dice a la señora que tiene que ir y buscar con todos sus vecinos vasijas para poder ser llenadas con el aceite. Y ahí es cuando viene la gran aplicación para nosotros en esta historia. Era necesario que hubiera una vasija para que se derramara el aceite, ¿correcto? Sin vasija no podía derramarse el aceite. Ahora yo les pregunto, ¿cuál tenía que ser la condición de esa vasija para que se derramara el aceite? ¿Tenía que estar llena o tenía que estar vacía? ¿Qué dice el versículo 3? Ve y pídele a tus vecinos que te presten, que te traigan, que te regalen, que te donen vasijas vacías. La vasija no podía estar llena, tenía que estar vacía. Aparte de que la vasija tenía que estar vacía, la vasija tenía que estar abierta, destapada, descubierta. Porque si estaba tapada, si estaba cubierta, pues el aceite no iba a entrar. Escucha lo que está pasando con las vasijas. Tenían que estar vacías, tenían que estar destapadas.
Cuando usted lee esta historia y cuando yo leo esta historia, nos está diciendo, lo primero que nos está diciendo es que si esta vasija no está vacía, no va a poder recibir el aceite. Y si esta vasija está cerrada, no va a poder recibir el aceite. ¿Cómo me vacío yo? ¿Recuerdan cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Recuerdan que Pablo en el capítulo 6 de 1 de Corintios dijo que es el Señor el que limpia el recipiente? Para poder vaciarme de todo lo que tengo, de todo lo que me ha dado el mundo, de todo el pecado, de todo lo que yo he adquirido en mi sociedad, en mi cultura, en mi familia, de todo eso, lo primero que necesito es depender de Jesús para que Jesús limpie la vasija y pueda ser derramado el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo puedo yo abrir la vasija? La vasija, mis amados, muchas veces está cerrada por el yo, por mí mismo, por mi ego. Y la única forma de abrir la vasija es renunciando al yo, es decir, humillándome, para que Dios pueda entrar y derramar el aceite en mí. Ahora, pero ¿cómo sé yo que yo soy la vasija y no es otra cosa la vasija? Porque la historia de la viuda no me dice que yo soy la vasija. Simplemente está hablando de una historia normal en donde una mujer tiene una necesidad, necesita conseguir dinero porque le van a llevar a sus hijos para pagar la deuda, y entonces Eliseo le hace el milagro con el aceite y se derramó el aceite y terminó cuando terminaron las vasijas. Y es una historia normal que quizás no tiene aplicación para nosotros, pero cuando yo entiendo que yo soy la vasija, ya veo la historia desde una perspectiva diferente. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 18, porque allí hay un pasaje que también es muy conocido por ustedes. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Así que de acuerdo a Dios, usted y yo somos las vasijas de barro. Y que quizás muchas veces la vasija tiene que ser rota para que el alfarero la vuelva a hacer. O muchas veces simplemente la tiene que limpiar para que pueda derramar su espíritu. Pero eso depende de la condición de cada vasija. Y cada vasija sabe cuál es su condición. Yo no puedo saber la condición de otra vasija si ni siquiera me he puesto a pensar cuál es mi condición como vasija. Porque eso lo evalúa cada uno individualmente. Romanos capítulo 9, porque Pablo también hace referencia a esta historia, y en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, nos va a decir el apóstol Pablo lo siguiente: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados,
Usted y yo somos una vasija. Somos un vaso de barro. Somos una vasija de barro que el alfarero en alguna oportunidad hizo, pero que con el tiempo nos hemos echado a perder a causa del pecado. Pero ese alfarero que alguna vez nos hizo, lo único que nos está pidiendo es que nos dejemos volver a moldear por Él, limpiar por Él y prepararnos por Él para que el aceite sea derramado y esa vasija esté llena de ese aceite. Mis queridos amados, si el aceite representa el Espíritu Santo, Dios quiere que usted como vasija sea lleno del Espíritu Santo. Pero así como en la historia de la viuda, que el límite lo pusieron las vasijas, porque cuando la vasija se acabó, terminó, cesó el derramamiento del aceite. Asimismo, usted como vasija es quien le pone el límite al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo va a obligar a usted a recibirlo y menos a permitir que trabaje en usted. El único que tiene la potestad de ponerle límites al Espíritu Santo es la vasija. El límite lo pone usted, no lo pone Dios. Dios tiene el grifo abierto, pero la vasija es la que decide cuándo llenarse y cuándo no. La respuesta de la viuda fue inmediata. Si usted nota, la viuda nunca le preguntó a Eliseo, ¿por qué? ¿Para qué? Si me va a hacer el milagrito, pues multiplíqueme las vasijas. Ella no se puso a preguntar eso. ¿Qué fue lo que hizo la dama? Salió corriendo con sus hijos a buscar las vasijas. Su fe fue tan grande que no cuestionó a Dios, solo obedeció. Y tenemos los resultados. Pagó la deuda y le dio para vivir mucho tiempo. De la historia de la viuda, entonces podemos sacar podemos observar tres lecciones que esta viuda nos da para que usted y yo podamos ser vasijas abiertas, preparadas, limpias y ya bien formadas por el alfarero para que el Espíritu se derrame en nosotros y haya lluvia hasta que sobreabunde. Lo primero que hizo la viuda fue obedecer. Ella obedeció. No se preguntó, fue corriendo, obedeciendo al profeta de Dios y fue a buscar las vasijas, las tinajas. Segunda lección. La viuda tuvo mucha humildad. Y humildad no es sinónimo de pobreza. Porque hay pobres que son muy orgullosos. Y hay ricos que son muy humildes. Así que humildad no es sinónimo de pobreza. Pero la viuda que estaba en medio de una pobreza muy grande, tuvo mucha humildad y nosotros nos damos cuenta que tuvo mucha humildad cuando fue a donde sus vecinos a pedir las vasijas. Quizás otro hubiese dicho, no, yo por allá no voy. Mejor las compro por Amazon, yo que voy a ir a preguntarle a los vecinos. Pero ella se fue casa por casa, pidiéndole a cada vecino, hay un profeta aquí de Dios que me va a hacer un milagro con el aceite, présteme una vasija vacía que yo luego se la regreso. Y tuvo la humildad de ir donde cada vecino. Proverbios capítulo 27, versículo 10. Proverbios 27, 10 dice lo siguiente. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción,
Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Tener la humildad de ir a la casa del prójimo. Y si nuestro corazón está lleno de orgullo, quiere decir que la vasija está llena y no habrá derramamiento de aceite en esa vasija. Tercera lección. La viuda tuvo mucha fe, pero tuvo mucha fe en que el milagro del profeta sí iba a ser realidad y que las vasijas iban a ser llenas del aceite. Ella tuvo que dejar de mirar con sus ojos, porque los ojos de ella lo único que hacían era ver la realidad que ella tenía, que era una mujer pobre, que estaba endeudada y que sus hijos se los iban a llevar como pago de la deuda. Eso era lo que ella veía con sus ojos, y tuvo que dejar eso a un lado y comenzar a ver con los ojos de la fe para poder contemplar la gloria de Dios. Y mis queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención que en la Biblia encontramos muchas historias sin el nombre de los personajes. ¿Saben por qué en la Biblia hay historias sin que los personajes tengan un nombre? Para que la aplicación sea más fácil para usted y para mí. Para que usted le ponga su nombre a ese personaje. Ocurrió con la samaritana, que no tiene nombre. Usted puede poner su nombre allí. Usted puede poner su nombre en lugar de la viuda y darle gracias a Dios, porque le permite encontrar esperanza en una historia tan simple como la que está ahí en Segunda de Reyes. Amados, hoy, 18 de noviembre del año 2023, lo único que Dios quiere de nosotros como sus vasijas es que permitamos que Él derrame el Espíritu Santo en nosotros y que no le pongamos límite al Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, va a llenarse tanto y tanto que no solo va a ser una bendición para usted y su familia, sino para todo aquel que lo rodea. Porque la mujer ese día salió a contarle a todos sus vecinos que el profeta iba a hacer un milagro, y ellos fueron y vieron lo que estaba sucediendo, y ella fue testimonio vivo del poder de Dios. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, la invitación que yo le hago en esta mañana es que permita que hoy el Espíritu Santo se derrame en usted y lo llene hasta que en su vida sobreabunde el aceite de Dios.